Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor, dando gracias al Señor por un nuevo día de vida, un nuevo día que podemos disfrutar, pero también particularmente darle gracias al Señor porque hemos podido concluir con esta última clase nuestro ciclo de la Escuela Teológica del año 2020. ¿Quién iba a pensar que íbamos a dar todas nuestras clases de manera virtual? ¿Quién iba a pensar que en todo este tiempo el Señor trataría muy particularmente con cada uno de nosotros? Y saben, hermanos, yo estoy muy agradecido al Señor porque ha sido un tiempo exquisito en su palabra. Yo estoy seguro que a muchos de nosotros su palabra es como que abrió nuestros ojos, es como que comenzamos a entender muchas cosas, pudimos profundizar en áreas en que ni siquiera imaginábamos, y todo eso gracias a la palabra y a la acción maravillosa de su Santo Espíritu. Quiero agradecer a cada hermano que fielmente ha seguido nuestras clases, se ha conectado, y no me refiero solo a los hermanos del Templo Central, sino que hemos sido gratamente sorprendidos también al saber que hermanos de otras regiones, e incluso otros países, también siguen esta escuela teológica. Quiero agradecer también muy profundamente a los pastores del Templo Central, que también han contribuido muchísimo en todo este aprendizaje. En esta última clase, ¿qué vamos a ver? La epístola que nos falta, Filemón. La semana que recién pasó, entregamos la la tarea número 8, y con 10 preguntas. Algunos dijeron, oh, pero son muchas preguntas. Pero es la última tarea, el último esfuerzo. Recuerden que quienes califiquen sobre el 80% recibirán nuestra certificación de este curso de las epístolas carcelarias. Antes de comenzar, por favor, yo le quiero invitar a que podamos dedicar este tiempo al Señor. Amado Señor, gracias por este día, por esta oportunidad que podemos disfrutar estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque este año particularmente será recordado no solo como un año de pandemia, de confinamiento, sino que mi corazón, yo creo profundamente que es un año que será recordado como el año que comenzaste a trabajar profundamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, para ser la iglesia que debemos ser en este tiempo, esa iglesia que tú quieres que seamos. Señor, gracias, gracias, gracias por cada enseñanza, por cada ministración que recibimos de tu palabra. Gracias por cada hermano que se ha esforzado, ha dado lo mejor, ha permanecido, ha sido muy perseverante con estos estudios sistemáticos. Gracias, Señor. Rogamos que tu bendición esté con sus vidas. Y, Señor, en esta última clase, háblanos también, te lo ruego. En esta última clase, Señor, sigue tratando con nuestras vidas. ¿Para qué? Para que tu nombre se glorifique en medio nuestro, en medio de la iglesia. Aleluya, aleluya, en medio de todo lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Escuela Teológica 2020, Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, Epístolas Carcelarias, última clase, domingo 15 de noviembre del 2020. Comenzamos entonces con esta epístola
a Filemón. En los asuntos introductorios señalar que el autor de esta carta es Pablo. Él mismo se identifica como el autor de esta carta en el versículo 1, 9 y 19. Recordemos que esta epístola, por ser tan cortita, no tiene capítulos, sino que solo posee 25 versículos. Y versículo 1 señala a Pablo, prisionero de Jesucristo. Versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. Es una carta dirigida a Filemón, es decir, no es una epístola universal como a Efesios, sino que tiene un destinatario muy particular, muy específico. Y aún así, esta enseñanza deja una huella, pero muy notoria para la vida de iglesia. Y versículo 19 señala, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo creo que no hay ninguna duda que el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Pero también la evidencia externa respalda esta conclusión de que Pablo fue su autor. Ignacio, en el 35 y 107, él vivió. Tertuliano, en el 160, 223 después de Cristo, ya estamos en el siglo III. Orígenes también, finalizando el siglo II y el siglo III. Eusebio confirman que esta carta es de autoría paulina, es decir, la patrística. Todos estos nombres son de la patrística, los padres de la fe. Confirman que Pablo es el autor. Y el canon muratorio, que es la lista más antigua conocida de libros considerados canónicos del Nuevo Testamento, también la reconoce como paulina. ¿Qué más tenemos en esta introducción? Que los destinatarios, en primer lugar, va dirigido a la ciudad de Colosas. Interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque Filemón vivía precisamente en Colosas. En la clase anterior terminamos el estudio de Colosenses. Y la ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia, situada a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias del Apocalipsis. Recuerden que Colosas es una de las 7 iglesias. Era una ciudad próspera en el siglo V a.C., cuando el rey persa Jerjes, o también conocido como Asuero, marchaba a través de la región. La ciudad estaba situada en la unión de las principales rutas comerciales de norte a sur y de este a oeste, es decir, una ubicación privilegiada. No obstante, en los días de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana llamada Laodicea, llevando al declive a Colosas, haciendo que la misma Laodicea y Hierápolis prosperaran. Sí, estuvo ubicada estratégicamente en un lugar donde convergían las rutas de comercio, un plus muy significativo, un plus muy importante en el aspecto comercial, hasta que se tomó la decisión de desviar esa ruta y ahí Colosas comenzó a experimentar un declive, potenciando a las otras dos ciudades. Una es la Odisea, se recuerdan, mensaje a las 7 iglesias. Estaba la región de las 7 iglesias, un mensaje potente, donde el Apocalipsis señala las deficiencias de las iglesias en ese tiempo. Filemón era un miembro prominente de iglesias de Colosas, la cual se reunía en su casa. Miren, versículo 1 y 2, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¡Wow! Colosenses 4, 17, a ver, ¿qué es lo que señala? ¿Qué es lo que dice? Esto lo estudiaron la semana pasada. Dice, decid a Arquipo, mira
que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Este Arquipo, que también se menciona acá como un fiel servidor, se reunían en la casa de Filemón. Y yo creo que esa era la tónica de la iglesia del primer siglo. Las casas de los hermanos eran el epicentro de reuniones, donde compartían sus experiencias, donde se convertían los vecinos, donde llegaban muchos también. Y eso es tan rico poder descubrirlo, porque nos da a entender con una plena convicción que el Señor no necesita un espacio físico determinado para poder manifestarse, porque Él quiere usar a su iglesia, que somos tú y yo. Poseía a lo menos un esclavo este Filemón, un hombre llamado Onésimo, que significa útil, que era el nombre común para los esclavos de la época. Recordemos que la esclavitud era permitida, tenía un marco legal de funcionamiento en aquella época, y este cristiano, Filemón, tenía a lo menos un hombre a su disposición, un esclavo que tenía por nombre Onésimo. ¿Qué más encontramos en esta introducción a los destinatarios o a el destinatario? Es que Onésimo escapó de la casa de Filemón con algún tipo de deuda, asunto que le hacía transgresor de la ley romana. Era algo serio. Podría haber sido castigado en público, hasta podría haber sido ejecutado. De manera probable, Onésimo no era cristiano antes de dicho conflicto, por lo cual huyó a Roma buscando perderse en medio de la enorme población de esclavos existentes en la capital imperial. Sin embargo, a través de circunstancias no registradas en la Biblia, conoció a Pablo y se convirtió al cristianismo. Y en ese momento la cuestión de la relación con su amo adquirió una forma completamente nueva. Vamos a descubrir que en el Nuevo Testamento el cristianismo es lo que realmente une. No es la sociedad, no es la cultura, no es la situación económica. Es más, la iglesia del primer siglo estaba conformada por amos, por esclavos, por judíos, por griegos, en el punto que Gálatas define muy bien que ya no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, judío ni griego, sino que la unidad que caracteriza a la iglesia es haber sido comprado y salvado por la sangre, por el sacrificio de nuestro Señor. Eso le da la identidad a la iglesia y no lo que somos o cómo somos. Eso deja una tremenda enseñanza que también descubrimos en fragmentos o pasajes de la Escritura, en que lo que nosotros creemos ser no es nada comparado con lo que Cristo vino a hacer de nosotros y por nosotros. Somos iguales en dignidad, somos iguales en amor que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y es tan maravilloso entender ese principio de igualdad, ese principio de justicia, porque si hay una cosa que el Evangelio ha hecho en favor de la sociedad desde sus inicios, es que ha traído dignidad al ser humano. Y es maravilloso. Probablemente este esclavo, llamado Onésimo, no era cristiano al momento de que escapa de la casa de su amo. Ahí vemos que probablemente este esclavo se convirtió en uno de los encuentros que tuvo con Pablo, no registrado en la palabra, pero sí se cuenta la consecuencia de ese encuentro. Es maravilloso. Pablo, teniendo que enfrentar esta situación, se dio cuenta que había algo irregular. ¿Qué hizo? Decidió enviar a Onésimo junto con su compañero, colaborador Tíquico, de vuelta a Colosas.
quien a su vez llevaba la carta a la iglesia que estaba en dicha ciudad. Eso lo vimos, Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 10. Y el apóstol hace llegar a Filemón esta carta, alentándolo a perdonar a Onésimo y a darle la bienvenida al servicio cristiano, labor que Onésimo desempeñó excelentemente con Pablo en Roma. Miren el corazón de Pablo. Más adelante vamos a descubrir algunos detalles que caracterizaron el corazón, el espíritu, esta disposición de ser del apóstol. Pero él se da cuenta de una situación irregular y Pablo fue capacitado por los dones del Espíritu Santo para poner orden en la iglesia. Él sí que era un verdadero apóstol, un gran pastor, tenía un corazón muy pastoral y reconocía las virtudes, pero también reconocía los errores o situaciones que como cristianos no debemos evidenciar. Ejemplo claro, la forma en que el apóstol corrige a la iglesia que estaba en Corinto, una iglesia llena de dones espirituales, pero muy desordenada, y ese desorden daba un mal testimonio en la propia ciudad. Entonces Pablo, yo creo que no le tenía ningún tipo de temor a abordar situaciones difíciles. Sabía que contaba con la guía del Espíritu Santo, sabía que su ministerio edificaba a los demás y él, en su justa medida, se dejaba usar por el Señor, reconociendo una y otra vez que todo peso de gloria, que toda alabanza no era para él, sino que era para el Señor. Pablo se reconoce como un vaso frágil, lleno de imperfecciones. ¿Para qué? Para que el peso de gloria no sea de él, sino que solo del Señor. Y aquí corrige una situación anómala, irregular. Se encuentra con este esclavo, con Onésimo, le predica la palabra, hay conversión, y seguramente en esta conversión Onésimo abre su corazón. ¿Sabes, Pablo? Yo soy esclavo de Filemón y parece que tú lo conoces y me equivoqué, me fui, me escapé. Las consecuencias que malas decisiones tomamos no son un castigo de Dios. Muchas veces nosotros creemos que porque hacemos algo malo Dios nos va a castigar, pero no, Dios no castiga. Lo que nosotros tenemos que pagar son las consecuencias por nuestras malas decisiones. Y Pablo lo tenía muy claro, y la invitación, tanto para Onésimo como para Filemón, es que esta ruptura, esta relación rota por falla de un hermano, debe ser resuelta en los términos bíblicos que ahora abrazan los dos. De hecho, en el Evangelio señalan varios tipos de ejemplos donde da a entender la forma en que tenemos que resolver nuestros problemas. Y uno de ellos es que no llevemos nuestras diferencias a la justicia del mundo. Porque si el mundo no tiene a Dios, ¿cómo ha de juzgar los problemas que tenemos entre cristianos? Sino que se nos recomienda que tenemos que resolver en paz nuestros conflictos, perdonándonos, dando muestras de una genuina restitución y seguir un camino distinto como lo haría el mundo. Así que vemos aquí la labor de Pablo como un mediador, como un agente activo en la labor de reconciliación. Sí, en la reconciliación entre dos personas que da cuenta de la reconciliación que Jesús también ha provisto entre el Padre y la humanidad. Por eso toma tanto sentido cuando Pablo señala también en una de sus epístolas que a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Sí, y es muy interesante ver que el Evangelio también impregna, también permea nuestra vida práctica, nuestra vida común, nuestra vida laboral, nuestra vida relacional, sentimental y todo lo que proyectamos en ella.
Y en este caso en particular, había algo que resolver. Sí, no se podía esconder. Y eso era la relación de dependencia que Onésimo tenía con Filemón. ¿Podrían haber consecuencias? Sí, y vamos a ver lo que Pablo le pide a Filemón para que no las haya. Pero ¿sobre la base de qué? Vamos a descubrir que esta epístola habla de la enorme capacidad que el Evangelio provee para que nosotros otorguemos y aceptemos el perdón. Sí, vamos a ver que el perdón no es un sentimiento basado si la otra persona merece o no merece ser perdonada. Vamos a ver que el perdón no depende si es el tiempo o no es el tiempo. Como se ha escuchado muchas veces, yo creo, a personas decir: no, es que no estoy preparada para perdonar. No, es que no es el tiempo aún. No, es que la otra persona no lo merece. No, es que primero tengo que sanar. Vamos a ver que el perdón es una decisión y que como cristianos debe ser una práctica habitual en nosotros. Perdonad, 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 porque de lo contrario nosotros no seremos perdonados. ¿No es eso lo que dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Sí, perdonar como un acto genuino que evidencia ya una vida en Cristo. Es muy, muy, muy interesante ver que esto se aterriza a un punto tan práctico en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, que en esos detalles también demostramos que el Señor está en nosotros. Bueno, esta epístola se escribió junto con las otras carcelarias. Fue escrita desde Roma durante el primer encarcelamiento de Pablo en esta ciudad, aproximadamente entre el año 60 y 63 después de Cristo. Vemos esta alusión directa en Hechos capítulo 28 del 16 a 31. Y fue compuesta contemporáneamente con Filipenses, Colosenses y Filemón y Efesios. Es parte de estas epístolas carcelarias. Eso da cuenta en Efesios 3.1, 4.1, 6.20, Filipenses 1, 6, 7, 12, 14, 19 y el capítulo 4 y 22, y Colosenses 4 del 2 al 4, 10 y versículo 18. Y Filemón 1, versículo 8 al 13, también da cuenta la fecha y el lugar en que fue escrita. Tanto Efesios, Colosenses y Filemón pudieron ser enviadas en una misma instancia por Tíquico, este mensajero. Y Onésimo fue quien acompañó a Tíquico de regreso a Colosas. Ahí están los versículos que respaldan esta aseveración. Los acompañantes de Pablo durante su prisión muestran la instancia inmediata entre las epístolas antes mencionadas. Claro, se nombran a las mismas personas que acompañaban a Pablo y también a los destinatarios y al mensajero que llevaba las cartas. Se propone que Filipenses fue escrita breve tiempo después, debido a lo que dicen los versículos 12 del capítulo 1, 19, 23 a 26, que manifiestan la posibilidad cierta de que el caso de Pablo estuviese muy pronto a ser resuelto de manera positiva. Llámese que iba a ser liberado prontamente. ¿Cómo estructuramos esta epístola? Posee una introducción del versículo 1 al 3, donde Pablo muestra una vez más sus credenciales apostólicas. Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Pablo se presenta como prisionero del Señor. Vemos que también se reflejan los destinatarios: al amado Filemón y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero, y a la iglesia que está en su casa. Ellos son los destinatarios. Y como todo esquema
epistolar, esta parte inicial contiene el saludo, que lo encontramos en el versículo 3 y el típico saludo de Pablo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz. Lo que Dios provee para sus hijos, gracia y paz. También vemos que este bosquejo considera la gratitud y oración por Filemón, desde el versículo 4 al 7. Y Pablo da gracias en forma específica por este varón, por el amor y fe que tiene hacia el Señor y los hermanos. Eso lo encontramos en el versículo 5. Y también porque este hermano ha confortado en gran manera a otros hermanos. Al parecer Filemón era un hombre muy querido en la iglesia local de Colosas. A lo mejor Filemón era muy respetado. Yo diría que ocupaba un cargo de liderazgo también. Vemos que tiene un perfil de amo. Vemos que la iglesia se reunía en su casa, lo que hace suponer que tenía una muy buena situación económica y que esa condición le permitió ayudar a sus hermanos en tiempos de dificultad. Recordemos que Colosas pasó de la prosperidad a un tiempo de mucha aflicción económica por la desviación de rutas del comercio de la época. Es decir, vemos a un hombre que no era un hombre nuevo en el Evangelio, sino que era muy, muy querido por Pablo por la obra que él hacía en favor de la iglesia y del ministerio. Vemos que, por ejemplo, en el versículo 5 se reflejan dos aspectos: el amor y la fe, que son los aspectos distintivos que Pablo señala en Efesios de aspectos que la iglesia debe tener como parte del cuerpo de Cristo. Un amor, una fe genuina que nos permite actuar de una manera distinta. También en este bosquejo vemos el alcance del perdón. Y aquí en los versículos 8 al 22, donde se encuentra el cuerpo de la epístola, es decir, lo medular, el propósito por el cual fue escrita, vemos que este perdón tiene los motivos que lo originan, las acciones de los que perdonan, también una despedida, 23 y 24, y una bendición final, como Pablo suele concluir cada una de sus epístolas. Volviendo un poco atrás, vemos que antes de confrontar o enfrentar una situación difícil, siempre es bueno seguir un patrón para iniciar una conversación con alguien. Si yo tengo algo contra algún hermano, lo correcto sería generar un ambiente de paz para poder confrontar en amor. Una confrontación donde la verdad sea muy objetiva. Y Pablo lo desarrolla muy, muy, muy tiernamente y muy pastoral. ¿De qué manera? Potenciando en primer lugar el aspecto positivo de la persona a la cual quiere confrontar o pedir algo. Tiene de toda lógica. Y no se trata de tratar de apaciguar, de calmar o preparar o predisponer al hermano para que responda a favor de lo que yo le voy a pedir. No se trata de ver una doble intención en eso, sino que se trata de hacerle responsable, pero también valorar la acción que es reconocida por los demás, que demuestra un crecimiento espiritual, que evidencia un accionar específico de Dios en la vida de la persona. ¿Para qué? Para exigir, en virtud a lo que Él es, a la madurez que ha alcanzado, cambios en su manera de actuar. Si usted tiene algún problema con algún hermano o hermana, yo le recomiendo que no vaya como primera opción al pastor para pedir que el pastor arregle ese problema. No. Eso creo que en el orden de Mateo, en la forma de perdonar a un hermano o arreglar una situación, primero tenemos que estar a solas con la persona. Si no te oye,
llama a uno o dos testigos. Si no te oye, dilo a toda la iglesia. Y si no te oye, quiere decir que su corazón está tan apartado de Dios que ya no hay nada más que hacer. Dicho de otra manera, o como lo dice la Biblia, con tal que esa persona sea entregada a Satanás. Es decir, déjela donde está, porque está tan apartada del Señor. Si usted tiene algún problema de roce, se siente ofendida, ofendido, yo le recomiendo que sigamos el patrón bíblico. Reconozcamos en el hermano las virtudes que Dios ha hecho en su vida. Reconozcamos en la persona que nos ha ofendido, en primer lugar, lo positivo que vemos en él, producto de una relación genuina con el Señor. ¿Para qué? Para posteriormente exigir una evidencia que traiga sanidad a través de perdonarnos. Que el Señor nos ayude. Vayamos ahora al cuerpo de la epístola, los versículos 8 al 22, donde aquí Pablo concentra todo su mensaje. Da cuenta del problema, da cuenta de la vida de este esclavo convertido, Onésimo, y da cuenta de lo que Pablo esperaría de Filemón al encontrarse con Onésimo. Me llama mucho la atención que la actitud correcta de aquel que ha caído en falta es ser restaurado. No basta contar con el perdón del Señor, sino que remendar aquello que fue dañado. Es un principio bíblico. Y aquí Pablo lo aplica. ¿Y cuál era la forma de arreglar el problema? Ya, que este esclavo, este Onésimo, ahora que ha sido convertido y es cristiano, debe volver a sujetarse a su amo. Pero hay un problema. El problema es que su amo podría tomar serias represalias con él, exponerlo a un castigo público o entregarlo para que sea ejecutado. Y Pablo lo tenía muy en cuenta. Pero como Filemón era cristiano, algo distinto debía esperarse de él. Pero si esto es legal, esto es permitido por la ley me respalda. Pero muchas veces lo legal no es congruente con la ética. Aquello que me es permitido muchas veces no es lo correcto delante de los ojos de Dios. Y ahí toma sentido la enseñanza maravillosa del Señor al actuar de una manera distinta. Si alguien te pone la mejilla, por la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga por 1 milla, no, llévala 2. ¿Por qué? Porque así reconocerán quién vive en nosotros y es el Señor. ¿Qué vemos en el cuerpo de la epístola? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En primer lugar, Pablo reconoce que todo lo que somos proviene de una gracia, de un don, de un regalo inmerecido. Y Pablo se pone como un garante en esta relación, exigiendo que sea restaurada la relación que fue rota. En primer lugar, reconoce la deuda que Onésimo tiene con Filemón, pero indirectamente se señala a Filemón como deudor de Pablo. Es decir, nos debemos mutuamente el respeto, el perdón, así como también nosotros hemos sido perdonados. Pablo le diría, perdónalo, por favor, perdona a Onésimo, Filemón, porque el Señor también te perdonó a ti, y el Señor también me ha perdonado a mí. Hoy Onésimo es salvo, así como tú eres salvo, porque Dios te puso en mi camino. Así que si hablamos de deuda, tú también me debes mucho. Sí, y es muy interesante cómo el apóstol confronta y nos lleva a un punto en que no tenemos otra opción que perdonar.
Por muy difícil que sea la ofensa, por muy difícil que sea el agravio o el daño, los cristianos no tenemos otra opción que perdonar. Y no lo digo con un tono pesimista, porque en el perdón se produce la restauración, porque en el perdón podemos experimentar sanidad, porque en el perdón podemos disfrutar de una restauración plena. Y teológicamente, bíblicamente, si nosotros no perdonamos, si nosotros decidimos, no, a esta persona la voy a tener ahí, porque el daño que me hizo fue tremendo, si pensamos así, Dios tampoco nos perdonará. Este texto, perdón, presume la posible llegada al cristianismo de Filemón gracias a la predicación de Pablo. Por consiguiente, Filemón debía a Pablo algo mucho más grande que una deuda material. Sí. Entendiendo la necesidad de arreglar las consecuencias por una mala decisión cometida por Onésimo, en el verso 18 dice, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Oh, yo no sé quién se atrevería a decir eso de un hermano en la fe. Aquí uno puede ver que Pablo cumple con el perfil de los cristianos en Hechos capítulo 2, que nada de lo suyo lo consideraban como propio, sino que como los demás, compartían lo que tenían, un mismo espíritu, una unidad tan especial provista por el Padre, que es la misma que debemos evidenciar entre nosotros. Pablo lo devolvió a su antiguo dueño con esta carta luego de haberle convertido. El escenario ahora es distinto, pues la relación en adelante debía ser de cristiano a cristiano, entre hermano y hermano, y ya no más como amo y esclavo. Qué interesante, ¿eh? Porque tanto para los que son empleados o esclavos debían destacarse por trabajar a sus amos de la mejor manera. Sí, porque de esta manera honrarían al Señor. Y los amos o los dueños que contrataban a estos hermanos en la fe debían destacarse por servirles con alegría y no poner cargas demasiado pesadas. Imagínense que el día domingo, al momento del culto, llegaban aquellos que eran trabajadores y también llegaban aquellos que eran jefes. Y podían disfrutar de una dirección o predicación de un hermano que yo, como jefe, podría tener contratado. Y ese hermano me servía. O contaba el otro domingo que a mí me tocaba predicar y le tenía que predicar a mis empleados. No hay una separación en cuanto a la vida social de la forma en que vivimos el cristianismo. Debemos de hacerlo de la misma manera en que nos relacionamos en la vida de iglesia. Y eso es profundo. Eso implica morir a nuestro ego, a nuestros supuestos derechos y abrazar esta realidad que somos hermanos. Sí, y el Señor ha provisto para que yo tenga la posibilidad de darte empleo y también ha provisto para que tú puedas trabajar en esta empresa que tenemos. ¿Para qué? Para que juntos glorifiquemos al Señor. Exige un cambio en la manera de pensar para actuar distinto. Qué precioso, qué precioso. En esta carta podemos encontrar todos los elementos que intervienen a la hora de perdonar. Y por favor tome nota de aquello, porque tal vez hemos leído muy rápidamente, pero aquí en esta carta, en esta hermosa epístola, vamos a descubrir los elementos claves que deben intervenir al momento de perdonar, al momento de restaurar, al momento de hacer las cosas que armonicen sin ningún impedimento, ya sea por discusiones, por malos entendidos, por errores. Sí, hay algo que tenemos que considerar. No solo es pedir perdón, perdóname, y si no me quieres perdonar es tu problema, como muchas veces hemos hecho o hemos visto que ocurre. El problema ya de la otra persona porque no me quiere perdonar. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros pedimos perdón así al Señor. Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido y tú lo sabes. Amén.
No, aquí vamos a encontrar la forma correcta de tomar esta decisión de perdonar a otros. En primer lugar, tenemos que reconocer que hay una transgresión, que hay una falta, que hay un pecado que resolver. Versículo 11, primera parte, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Y el 18a, y si en algo te dañó, claro, se muestra claramente la falta, se debe reconocer la falta cometida. Sí, es un elemento propio de este proceso para encontrar perdón. Si yo le pido perdón a Dios por todos los pecados que he cometido, sí, yo creo que Él me perdona. Pero si sabemos que ofendió específicamente el corazón de Dios, Señor, perdóname por esto, yo sé que dañó tu corazón, entristecí al Espíritu Santo. Jesús, perdóname por haberte fallado una vez más, por cometer esta y esta acción, y ayúdame para no volver a hacerlo. Ahí la cosa cambia. Por supuesto que es distinto. También actúa la mediación, lo vemos en el versículo 10 y 12, donde Pablo le dice a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque es compañero en el Evangelio, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Sí, el elemento de la conciliación, de la mediación, también debe estar presente. La sustitución, cuando vemos que Pablo se pone en el 18 y 19a: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Miren qué corazón, qué corazón. Y la restauración, en el 11b: pero ahora a ti y a mí nos es útil. 15 y 16: porque quizás para esto se apartó de ti, para que le recibieres para siempre, pero ahora como hermano, no ya como esclavo, sino que más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Notamos que en cada uno de estos aspectos del perdón que Pablo procuró para con Onésimo, hallan su réplica en el perdón divino. ¿Cómo así? Sí, veamos Mateo, por favor, capítulo 6 y versículo 12. Dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que hizo Zaqueo cuando se encontró con el Señor? Zaqueo, que ocupaba este puesto de publicano, de cobrador de impuestos, era considerado como un traidor porque sacaba más de lo que correspondía como ganancia, y se dice que los impuestos de Roma eran altísimos y los que tomaban estos puestos eran por concesión, por postulaciones. Los que garantizaban más dinero al Imperio Romano eran los que tenían estos puestos y oprimían a sus propios compatriotas con severos impuestos, y aún así añadían mucho más para la propia comisión. Pero Zaqueo, cuando conoció al Señor, ¿qué hizo? Le dijo: si en algo he defraudado, yo lo voy a devolver en forma cuadriplicada a cada uno de mis compatriotas. Claro, debe haber una restauración, debe haber un concepto de restituir también aquello dañado. Si yo he ofendido a mi hermano o a mi hermana con algo, si le he dicho algo que no es cierto, por ejemplo, si yo hablo de un hermano en forma pública y lo cito como un mal ejemplo y resulta que yo estoy equivocado, lo que corresponde es rectificar, en primer lugar pedirle perdón por haber actuado así, y en segundo lugar, de la misma manera que le ofendí, también dar a conocer mi error y limpiar la honra del hermano en forma pública.
Es muy parecido a lo que hacen los medios de comunicación cuando atacan a alguien sin fundamento. Crean una imagen falsa, la persona objeto de la crítica es muy criticada, es muy atacada, pero esta persona después demuestra que los elementos no son verdaderos, pero no se restituye la honra, sino que queda ahí. El daño está hecho. Y si hay daño que entre nosotros nos hemos hecho, debemos perdonarnos, pero también en la medida que corresponda debemos restituir el daño causado. Y muchas veces nosotros nos conformamos con pedir perdón y basta. No, hermano. Muchas veces la forma de restituir es cambiar nuestra forma de ser. Y no solo no hacerlo más, sino que también bendecir a aquellos que no han soportado con las injusticias que tal vez hemos cometido. Todos estos elementos que considera el proceso de perdón, el Señor los hizo por nosotros y espera de nosotros un accionar maravilloso. Al concluir esta epístola y al concluir este ciclo de estudios bíblicos, yo los quiero llevar a que veamos con mucha atención el video que lanzamos para motivar a ser parte de este año académico. Hay una de las frases que dice: podremos conocer y valorar la doctrina de la Iglesia, reforzaremos nuestra identidad en Cristo, y lo hemos logrado a través de la enseñanza que hemos encontrado en Efesios. La Iglesia universal, la Iglesia que Cristo quiere que seamos. Por eso, con fuerza, todo este año, estos 8 meses de confinamiento, hemos dicho que somos Iglesia. También conoceremos y aplicaremos la actitud que debemos tener frente a las adversidades. Filipenses nos enseña el gozo que debemos evidenciar como cristianos, a pesar de vivir en situaciones muy complejas. Pablo en la cárcel. Tal vez pueden haber situaciones muy complejas, pero el gozo es un fruto, como compartí la semana pasada, que todo cristiano debe evidenciar porque tiene su vida anclada en Cristo. Aleluya. Descubriremos la forma de vida que el cristiano debe evidenciar. Y eso lo conocimos en los 4 capítulos que tiene Colosenses. Y cómo la preeminencia del amor debe regir la vida de la iglesia. Esta enseñanza maravillosa que hemos encontrado en la epístola a Filemón. Todo este conjunto de aprendizaje ¿no le motiva a ser la iglesia que el Señor espera que seamos? Toda esta manifestación maravillosa del amor que nos debemos, porque si hay algo que tenemos en común es una deuda, y es una deuda constante y permanente de manifestarnos, de expresarnos mutuamente el amor. Siempre estaremos en deuda, es decir, siempre debemos evidenciar el amor como una forma que identifica a la verdadera iglesia del Señor. Aspectos que nos unen: la doctrina, la fe, el bautismo, una vocación a la que hemos sido llamados, el gozo por sobre las adversidades, la vida plena que debemos evidenciar en Cristo, hasta que en los detalles, en los más mínimos detalles, podamos dar a conocer este gran amor que nos ha dado el Padre, que nos permite restaurar a otros. Muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por ser parte de este proceso formativo. No hablo de aprendizaje solamente, hablo de un proceso para que Dios comience a trabajar aún más en cada uno de nosotros, para que seamos su iglesia, para que esa iglesia evidencie la actitud correcta en momentos correctos, para que esa iglesia pueda descubrir la forma en que debe vivir en esta vida que es tan difícil y compleja
y para que esa iglesia, tú y yo, evidenciemos ese amor que debe dirigirnos. ¿Dan gracias al Señor junto conmigo? Damos toda la gloria al Señor, damos toda la honra al único que la merece. Y claro que tenemos tarea, claro que llegó el tiempo en que la iglesia pueda hacer un estallido, pero no social, un estallido que explosione en evangelismo, un estallido de amor, un estallido de fruto, un estallido que los demás puedan ver en nosotros. ¡Wow! Yo quiero tener eso. Un estallido de justicia, sí, pero la justicia que provee el Evangelio, la igualdad que provee el Evangelio, la dignidad que solo Cristo puede darle a la mujer y al hombre que están tan heridos por las desigualdades sociales. Iglesia, vamos que se puede. Llegó el tiempo en que seamos ese faro que alumbra aún en medio de tanta oscuridad y niebla tan densa a veces. Ocupa tu lugar. Sí, ocupa el lugar que Jesús preparó para ti desde antes de la fundación del mundo, según Pablo le dice a los Efesios. Participa en las aflicciones, resiste, según Pablo señala en Filipenses. Evidencia todo lo que un cristiano debe evidenciar, dejando la vida pasada, como enseñan Colosenses. Pero también que lo tan natural que se vea en nosotros sea ese gran amor que es la muestra única que une a la iglesia, a la verdadera iglesia del Señor. Señor, te doy tantas gracias por habernos permitido concluir este estudio, este año académico. Bendice a mis hermanos. Señor, trata con sus vidas, moldea a los Espíritus Santos. Haz una obra potente para gloria de tu nombre. Amén. Me despido deseando de todo corazón que lo aprendido lo apliquemos y también invitarles, si el Señor así lo permite, que el próximo año podamos seguir capacitándonos, no sé si en este formato, no sé si en presencial o en los dos formatos, presencial y virtual. ¿Por qué no? Si tenemos los recursos y medios para poder hacerlo, sería muy interesante transmitir nuestras clases también en vivo. Bueno, lo dejamos ahí como un lindo proyecto, si el Señor permite reunirnos muy pronto, pero por mi parte, y representando a los pastores del Templo Central, ha sido un verdadero privilegio poder ser parte de este proceso, en el cual nos incluimos, en el cual el Señor también nos ha hablado muchísimo. Que el Señor les bendiga y por favor vea este hermoso video que sin duda nos motiva a ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Dios les bendiga. Escuela Teológica de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Este año 2020, nuevamente te invitamos a profundizar del estudio sistemático de la Palabra de Dios, con el fin de que tu vida pueda crecer en conocimiento y gracia. Estudiaremos las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, conocidas también como las epístolas carcelarias. Podremos conocer y valorar la doctrina de la Iglesia, reforzaremos nuestra identidad en Cristo, conoceremos y aplicaremos la actitud que debemos tener frente a las adversidades, descubriremos la forma de vida que el cristiano debe evidenciar y cómo la preeminencia del amor debe regir la vida de la Iglesia. Definitivamente, no hay gozo que se compare con recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Te invitamos a conocer más del Señor, valorar y atesorar su palabra, permitiendo que sea esta la que provoque profundas transformaciones en tu vida. De seguro, Dios será glorificado en ti. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que Dios nos use en esta generación, debemos vivir según la palabra de Dios.